La pregunta 9 nos dice: a la cantidad de calor que necesita un gramo de sustancia para elevar su temperatura 1 grado Celsius se le conoce como. Bueno, aquí la respuesta es el inciso D, capacidad térmica específica. Ahí es térmica específica porque es exactamente 1 gramo, o sea, simplemente es la cantidad de calor que se necesita para elevar 1 gramo a la sustancia, o sea, es como que algo específico, ¿no? Así que yo diría que la respuesta D, y pues como quiera vamos a checar en la hoja de respuestas, corroboramos que la 9 sí es el inciso D. Como les digo, hay que saber leer para poder deducir también algunas preguntas que son fáciles. Ok amigos, ahí vemos la pregunta número 10 y nos dice: una onda formada con una cuerda tiene una longitud de onda de 10 centímetros y un periodo de 2 centímetros. ¿Con qué velocidad se propaga? Bueno amigos, vemos que eso es demasiado fácil. Para empezar, vemos que nuestro resultado, vamos a ponerlo aquí como R de resultado, nos da en centímetros sobre segundo. Por si es que aún no te queda claro cómo resolver esto, ¿verdad? No hay ningún problema, para eso estamos, para ayudarte. Ok, nos están dando que hay una longitud, vamos a poner L, que es lo mismo que una distancia, que sería de 10 centímetros. Y esa longitud dice que hay un periodo, vamos a ponerle periodo P, que es igual a un tiempo de 2 segundos. Vamos a calcular la velocidad de propagación. La velocidad es la que nos piden, que no sabemos. Bueno, como podemos ver aquí primero en las respuestas nos dan centímetros sobre segundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que nos den centímetros sobre segundo? Bueno, fácilmente, solo tenemos que dividir. La velocidad va a ser igual a la distancia o la longitud sobre el periodo, porque sería centímetros sobre segundo. Ya tenemos el resultado. Esto es igual a 10 centímetros sobre 2 segundos, lo cual es igual a 10 entre 2, 5 centímetros sobre segundo. El inciso sería el C, es el que nos aparece aquí con esa opción que nosotros marcamos, y checamos rápidamente en la hoja de respuestas y nos damos cuenta que el ejercicio 10, la respuesta es el inciso C, entonces estamos en lo correcto. Ok amigos, ahí vemos la pregunta número 11, la cual nos dice: a la playa llega un oleaje del mar y en ocasiones llegan algunas olas de mayor tamaño que el promedio. Lo anterior se debe al comportamiento ondulatorio de las olas, pues es una característica de estas, es que, ¿sí? Porque tenemos que encontrar cuál es la característica de estas olas, perdón. Bueno, creo que también viene siendo ondas, ¿verdad? Pero bueno, aquí también, si sabemos leer pues, y entendemos bien el significado de las palabras, porque lo conocemos, que nos dan las respuestas, y entendemos muy bien lo que nos dice la oración, podemos ver que la respuesta es la D. ¿Por qué la D? Porque nos están diciendo que, a veces cuenta, son olas tras olas, o sea que tienen una ola de cierto tamaño, después llegan encima de ellas una ola más grande. Entonces, si conocemos el significado de la palabra superponer, superponer significa pues poner una cosa encima de otra, básicamente. Entonces, si estamos diciendo que en la playa llegan un oleaje, en el mar en ocasiones llegan algunas olas de mayor tamaño que las de otra, o sea, de unas chiquitas se les ponen o se les suben algunas olas más grandes, entonces eso quiere decir que se están superponiendo. Entonces, por conocer las palabras que nos manejan ahí, el significado, y entendemos bien lo que nos están diciendo en la pregunta o en el cuestionamiento número 11, podemos conocer la respuesta, como les dije. Y pues yo me voy por el inciso número D, que es superponer, pero como quiera checamos en la hoja de respuestas y pues checamos y vemos que también el inciso 11 era la respuesta número D. Bueno amigos, aquí podemos ver la pregunta número 12, la cual nos dice: por un cable que tiene una resistencia eléctrica, vamos a anotar la resistencia R de 10 ohms, circula una corriente eléctrica de una intensidad
porque cuando son resultados de amperes son intensidad. Eso también lo vemos en la teoría cuando lo estudiamos. ¿Cuál es el voltaje en el cable? Bueno, aquí sí es un poco más difícil deducir cuáles serían las fórmulas, porque pues haz de cuenta que nos dan ohms, amperes y de la nada sale voltaje, ¿verdad? Es como que no podemos deducirla pues tan matemáticamente que digamos. Pero lo que sí podemos hacer aquí es que, bueno, aparte estas fórmulas son así como que las que te tienes que saber también, aparte de la ley de Ohm. La ley de Ohm pues es la fórmula que pues varios conocemos. La ley de Ohm pues nos dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia. ¿Por qué? Porque como aquí la resistencia está dividiendo el voltaje, entonces al despejar el voltaje la resistencia va a pasar multiplicando la intensidad. Entonces si sustituimos algunos datos, tenemos que el voltaje es igual a 10 por 10, o sea 10 amperes por 10 ohms, nos van a dar a 100 voltios. Y ahí tenemos nuestro resultado, que sería el inciso A. Pero como quiera checamos, podemos corroborar con la fórmula inicial, que es la de la intensidad. Intensidad nos dice que es el voltaje, o sea 100 voltios entre la resistencia, que nos está dando que es 10 ohms. 100 entre 10 es igual a 10 amperes, entonces nos está dando el resultado de los amperes, que aquí comprobamos, cosa que nos está diciendo que el resultado es correcto en esta ocasión. Entonces nosotros deducimos que el resultado, por las fórmulas obviamente y así, es el inciso A. Y como quiera checamos en la hoja de respuestas y podemos observar que en el ejercicio 12 la respuesta es el inciso A. Entonces estamos en lo correcto. Como les digo, también hay que aprenderse alguna fórmula.